Normalmente yo comienzo preguntándole al invitado, pero en este caso voy a recordar una anécdota que me parece que viene a cuento de algo y de la cual el señor ni siquiera se debe acordar. Pero después que él fue presidente del Banco Central, donde se tuvo que ir en forma complicada porque hubo una especie de corrida, cualquier cosa corregime vos en la memoria, un día, ya fuera del gobierno, donde tampoco lo recibía demasiado a uno, pero afuera después lo reciben bastante, fui a almorzar con él y me llevó en su auto, que era un auto poco presentable. Inclusive hasta no era de un exministro el auto, pero bueno, era el auto de cuando era ministro y cuando dejó de ser ministro. Y en la conversación que tuvimos esa vez le pregunté por qué razón, disponiendo de ciertos elementos, de ciertos activos, de reservas, no enfrentó la corrida. Más allá de que había contingencias internacionales, cambio de gobierno en los Estados Unidos. Y me acuerdo de la respuesta de Machinea fue porque la plata no es mía y porque yo no puedo rifar la plata que no es mía y que además le pertenece a los argentinos. Cito esta anécdota porque es todo lo opuesto a la venta del dólar futuro en la Argentina en los últimos tiempos, de Cristina, de Kicillof y de Vanoli. ¿Mentí? No me acordaba, pero ahora que me lo decís, efectivamente fue así. Y me acuerdo del auto, ese que yo tenía antes de asumir como presidente del Banco Central y que se tenía al final, obviamente. No voy a decir la marca para no hacer propaganda. No, yo sí me acuerdo, y me acuerdo de algo complementario ahí, pero no viene al caso. Sí. Pero creo que... Y no, y la de reservas, efectivamente, yo creo que es así, digamos, ¿no? Uno está ahí para tratar al menos de cuidar el dinero público, y era claro en ese momento que por distintos motivos, entre ellos sí, la campaña de Menem, problemas nuestros, etcétera, la demanda de reservas era enorme y nos iban a llevar, como se dice hoy día, puesto. Y a nosotros nos pareció más razonable mantener un cierto nivel de reservas del país y no tirarse las reservas en 15 o 20 días para aguantar un poco más. Ahora, en ese caso, ¿vos lo ves como una aberración lo que hizo el gobierno de Cristina por defender, digamos, una presunta idea, un proyecto, algo personal, no sí, porque se beneficiara personalmente? Voy a decir la venta futuro. Exacto. No, eso es un disparate, porque ahí no veo por qué estaban defendiendo el proyecto. Podía decir, bueno, con esto mantenemos el dólar un poquito más bien hasta el final, pero era tan obvio que había un atraso del tipo de cambio. Y ellos perdieron esa operación, según me dicen, alrededor de 70.000 millones de pesos. Eso es casi un punto del producto, ¿eh? Es una cifra absolutamente extraordinaria. Hoy me dicen que el Banco Central emite nada más que para pagar el dólar futuro, lo cual es un escándalo. Es lo que está haciendo, es un escándalo. Pero un punto del producto es una cifra extraordinaria, más de la asignación universal por hijo, de lo que se gasta por la asignación universal por hijo. Ahora, ¿no tenían dimensión de esto? Yo no sé, cuando uno vea el manejo de ciertas cuentas, de las cuentas públicas, también los temas de la deuda, etcétera, yo no sé si no tenían noción de esto o todo era función del proyecto, del relato y de terminar sin un desastre en los últimos meses, ¿verdad? Bueno, acerquémonos ahora a este nuevo... En ese plano, cuando vos eras presidente del Banco Central, no había posibilidad de que el delito, si es que había un delito, lo cometieras vos como presidente del banco, pero no el ministro de Economía ni la presidente. En la situación actual, como última pregunta, y con los cambios que ha habido, ¿hay algún tipo de posibilidad para que de pronto un juez como Bonadío cite a la presidenta por un caso de estas características, más allá de que ella sea la autora intelectual? Sí, la autora intelectual, pero creo que no, es lo que dice la Carta Orgánica del Banco Central, la imputación que se le puede hacer a Vanoli, pero por más que ella sea o el ministro, el autor intelectual del hecho, yo no sé si hay instrumentos, herramientas o evidencias, mejor dicho, legales para citar a ambos, ¿no? Más allá de que sea no era un tema que vos... No, eso no es algo que iba a decidir Vanoli, obviamente no, claro. Decidió algún otro, que no es Vanoli.
pero no sé si hay evidencias legales de eso, ¿eh? Bueno, lo veremos. Macri dice, estamos por el gradualismo. Pratgay también, más. El modelo de vida que le da Pratgay a Macri, Macri lo ha incorporado, dice que le gusta cada vez más Pratgay porque se parece a él, esto es porque son gradualistas. Ahora, hay algunas medidas que no parecen muy gradualistas, ¿o sí? Por ejemplo, dices tú. No, quiero decir, a mí hay una parte del gradualismo, o sea, hay un déficit fiscal heredado muy alto. Y acá había como dos posibilidades. Uno, bajar 3, 4 puntos el déficit fiscal, digo, para poner una cifra, o hacerlo de una manera gradual. Realmente lo primero iba a generar una recesión fenomenal en el corto plazo, ¿no? Yo creo que el gradualismo, en la medida que sea gradualismo, no debería significar no hacer nada. Gradualismo es hacer algo y moverse en el sentido correcto de forma gradual. La discusión que hay, yo diría, es, ¿el gobierno está bajando en algo el déficit fiscal? No parece. No parece. Y ese me parece que es un problemita porque finalmente ha dado un poco por aquí, un poco por allá, y le están exigiendo cada vez más. Y en todo caso, el problema puede ser que el déficit fiscal, en lugar de ir disminuyendo, aunque sea gradualmente, deje de disminuir o inclusive aumente un poco, ¿no? Me encanta, José Luis, que defiendas el tema del equilibrio fiscal. No, definitivamente. Digo, después de tantas cosas que se han dicho de ustedes. No, sí, yo creo que es evidente para mí que sin equilibrio fiscal en mediano y largo plazo no hay posibilidades. Lo que digo es, me parece que el enfoque debe ser gradual para llegar a esa situación, porque si no, el impacto recesivo sería muy grande. Ahora, insisto, una es gradualismo y otra es que no nos estemos moviendo en ese sentido, y es un poco más preocupante. Quizá porque los pasivos contingentes te obligan a no poder modificar. Bueno, parece esto que hablábamos de las operaciones futuro, que es casi un punto del producto. Agreguémosle la demanda de las provincias, el tema de los maestros que implica una ayuda adicional del gobierno nacional a las provincias. O sea, hay muchas demandas sobre el gobierno. Y también hay otros agujeros. ¿Qué sé yo? El tema energético es algo que en general, sí, pero en general la economía, digo, los profesionales como ustedes, en general no lo mencionan demasiado. Hoy es un escándalo lo que está ocurriendo. No, absolutamente. Yo siempre, cuando miro cuáles son los 3 problemas serios, está el tema del sector externo, está el problema de la energía y está el problema de la inflación. Y me recuerda mucho al 48 con Perón, ¿no? Los 3 problemas en ese momento eran el sector externo, era el tema energético y era la inflación, la aceleración inflacionaria de 48 a 49, ¿no? Hasta que vino Gómez Morales. Hasta que vino Gómez Morales y Perón corrigió. Tenía esa distorsión y corrigió. Ellos tenían esa distorsión y no corrigieron, ¿eh? Siguieron hasta el final profundizando los desequilibrios. Y en el caso ahora de la nueva administración, ¿vos ves un camino hacia tratar de corregir algo, pero no lo suficiente? No, yo creo que ellos se están moviendo en el sentido correcto. A ver, lo que están, el arreglo con los holdouts me parece que se mueve en ese sentido. La idea de que ¿Te gusta el tema? A mí me parece que definitivamente, digo, había que terminar con eso. Alguien puede decir, bueno, acá se pagó una comisión un poquito más alta, un poco más baja. Es muy difícil desde afuera. ¿Por qué pagarle en efectivo, en contante y sonante a ellos y no en bonos, y sí a los bancos? Bueno, es un tema discutible, pero yo creo que lo que ellos intentaron hacer es una cosa más limpia y que los holdouts no le pidieran por bonos que iban a rendir un 7, un 7,5%, le pidieran un adicional en términos de bonos, ¿no? Entonces prefirieron decir, yo me hago cargo con la idea de que el rendimiento, que la tasa de interés de esos bonos se va a reducir, ¿no? No sé, un tema opinable. Pero a mí me parece que ese tema había que acabarlo. En la senda... Pero en la senda correcta, y ese tema había que arreglarlo. Insertarse en el mundo, esa idea de, bueno, vamos a ver si acordamos algo con la Unión Europea, si acordamos algo con la Alianza del Pacífico, si nos movemos en acuerdos o no con Asia. Después vamos a discutir los acuerdos, pero la lógica, al menos de empezar a hablar del mundo, cuando durante años nos pasamos ignorando al mundo, despreciando al mundo, me parece que es un avance. Y creo que el intento de compensar con algunas medidas de tipo social, como asignación universal por hijo, el tema del IVA, etcétera, algunos de los costos en términos de aceleración inflacionaria, van en el sentido correcto. Lo que yo sí quiero subrayar
es que es natural, es razonable que en el corto plazo, cuando uno tiene las distorsiones de la magnitud de las distorsiones que heredó este gobierno y tiene que devaluar mucho y tiene que aumentar tarifas, en el corto plazo vamos a tener más inflación. Digo, ¿para cuánto dura eso? Y eso debería durar no mucho más allá de abril-mayo. En ese momento los precios relativos... Inflación, pero la actividad económica... La actividad económica, yo creo, acuérdate que vienen paritarias, ¿no? Y ahora vemos una caída fuerte del salario real en el primer trimestre del año. Yo digo, con las paritarias los sueldos se van a empezar a cobrar a partir de abril, mayo, etcétera, y por lo tanto me parece que no se va a profundizar lo que estamos viendo hoy día, quizá de una caída del consumo. Démosle un poco el tiempo porque no es fácil corregir precios relativos, ¿eh? Además, cuando están tan distorsionados. Tan distorsionados, las tarifas están distorsionadas, eso algún impacto sobre precios tiene. Démosle, yo diría, algunos meses al gobierno y en todo caso hagamos una evaluación dentro de 3 o 4 meses, una evaluación me parece más razonable, no eliminando, pero al menos considerando que el gobierno tuvo que enfrentar una herencia realmente muy pesada. Ahora, en ese plano, es casi raro que los banqueros sean los que hablan bien de esto que se está haciendo. ¿No encontrás lo mismo en el sector privado de la economía real, que están como más reticentes? Sí, eso me extraña un poco, porque, a ver, no es un gobierno que haya abierto la economía de un día para otro, ¿eh? Lo que hizo es generar licencias, etcétera, etcétera, y está haciendo una apertura muy gradual. Así Dicen que van a abrir algo con Tierra del Fuego, cosa que no sé. Sí, no sé, pero todo que es otro de los ítems. Otro de los ítems, claro. Que todo se olvida. Da para una charla, claro. Pero están haciendo todo muy gradual. Ahora, la demanda, cuando uno devalúa y cuando uno aumenta las tarifas que estaban muy atrasadas, algún impacto sobre la demanda hay, ¿no? Digo, el tema es, veamos si con las paritarias parte de eso se recupera. Yo creo que nos espera un semestre complicado, un primer semestre complicado, y espero que el segundo, cuando haya pasado esta corrección de precios relativos, la situación tienda a mejorar. Eso bueno, espero al menos. Está bien, yo confío en tu palabra, te voy a dar el angelito, y despidiéndote, y antes que me des el libro ese que supongo que has traído para nuestros lectores, te pregunto, ¿qué misterio hay en la Argentina, ahora viendo la discusión, la negociación con las provincias, por el cual siempre la culpa es del gobierno nacional y nunca de las provincias? Y fueron las provincias en la mayoría de los casos que se llevaron puesto, como decías vos hace un rato, a los gobiernos nacionales. Sí, ha sido tradicionalmente así. Ahora también, ¿verdad? Y porque no hay, sí, pero es porque no hay reglas. Como no hay reglas, cada uno puede levantar la mano y decir, ahí me han castigado, porque no hay reglas que sean claras y transparentes. Y no las hay desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, veremos qué pasa dentro de 3 o 4 meses, y digamos que va a ser discutible, pero esta semana aprueba diputado y después, si abre el bolsillo Mauricio, también van a aprobar en el Senado la nueva negociación de la deuda externa, que nos quedaron 30 preguntas. Dame el libro. Te dejo 2, mirá, uno que editamos en honor de Enrique Iglesias, con gente muy conocida, presidente Lagos, presidente Sanguinetti, el presidente del BIT, el presidente de la CAF, Candesús, toda la burocracia internacional en honor de Enrique Iglesias. Y uno que es casi personal para vos, de alguien que yo espero que sea un candidato al Nobel de Literatura, un señor John Banville, que estuvo aquí en la Argentina y que escribe algunas novelas policiales, pero para eso tiene un seudónimo, que es Benjamin Black. Ah, sí, claro. Claro, y que estuvo en la Feria del Libro, creo que fue el anteaño pasado. Sí, además, para los bestsellers es mucho. Digamos que para la novela policial no lo recomiendo al señor Black. Para esto puede ser, pero lo vamos a discutir luego. No es lo único que tenemos pendiente con José Luis. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a vos, y nos vemos el próximo lunes en esta nueva reentré de La Mirada. Gracias.